Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. De regreso a nuestra transmisión. Ofrecemos disculpas porque hemos tenido bajas en la conexión a internet, se nos ha caído. Pero bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, darles la cordial bienvenida a todos los que están intentando conectarse nuevamente. Bienvenidos, los que ya están conectados. Gloria a Dios, les felicito por estar ahí, por esa fidelidad y por ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Qué importante es que en nuestro corazón siempre haya ese deseo firme de oír la palabra de Dios. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que en esta mañana pues vamos a seguir gozándonos. Esto no puede dañarnos el gozo, no puede dañarnos la felicidad de poder vernos, de poderles saludar y de poder llevar una palabra a sus hogares, a sus familias en este tiempo que estamos viviendo. Recordemos que Dios tiene el control de esta situación, que debemos tener paciencia y tener perseverancia en estos tiempos. Así que yo les saludo, les amo en el amor del Señor y les doy la cordial bienvenida a Lluvias en Línea, desde su casa, desde mi casa, y todos gozándonos y alabando el nombre del Señor. Quiero que tomen su Biblia nuevamente, tomen su teléfono, su iPad, y vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos. Y como dice la palabra, preparados para toda buena obra. Así que bienvenidos. Vamos a leer en esta mañana Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Hoy quiero leer la traducción viviente. Me parece que esta versión es muy clara, muy entendible, y quiero compartirla con ustedes, y quiero leerlo con la dirección del Padre, del Hijo y la guianza del Espíritu Santo que nos acompaña en esta mañana. Quiero que me acompañen. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Gloria al Señor. La enseñanza en esta mañana la he titulado: usa lo que Dios te dio. ¿Qué te ha entregado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Quizás no lo estamos usando, quizás lo hemos guardado, lo hemos enterrado. Pero hoy la palabra de Dios va enfocada a que usemos eso que Dios nos dio. Quizás es un talento, quizás es un don. Bueno, no sé, Dios nos ha bendecido con muchas cosas que quizás no las estamos usando. Este texto que leíamos de la palabra nos dice que Pedro y Juan iban al culto de oración y en la puerta del templo había un hombre lisiado que pedía limosna. Y al pedirle limosna, ellos dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro para darte, pero de lo que tenemos te damos. Y ellos le dijeron: levántate y anda. ¿Qué sería eso que ellos le dieron ahí? Vamos a aprenderlo hoy a través de la palabra de Dios. Así que estas bendiciones que Dios nos da y que ya nos dio, muchas de las veces no las usamos. ¿Sí?
¿Y por qué no las usamos? Yo quiero decirles que hay 3 razones por las cuales no usamos lo que Dios nos ha dado. En primer lugar, por ignorancia. Es decir, no sabemos lo que Dios nos ha dado. No conocemos las bendiciones que Él nos dio a nosotros. Y recordemos que la ignorancia es una estrategia diabólica. Satanás siempre a través de la historia ha usado la ignorancia para que el pueblo, los hijos de Dios no conozcan lo que Dios tiene para ellos, lo que Dios les ha dado. El Señor Jesucristo dijo, conozcan la verdad y la verdad les hará libres. Otra razón por la cual no usamos lo que Dios nos dio es por la incredulidad. La incredulidad entonces es cuando no creemos lo que Dios dice en su palabra que Él nos ha dado. Y esto dice la Escritura que es grave, no creer lo que Dios dice. El Señor dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. No entrarán. En Juan 3:18 dice que los incrédulos no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces es importante que revisemos esa parte, porque muchas veces nos resistimos a creer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, por negligencia. Y mire que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. Ustedes recuerdan la parábola de los talentos, que hubo 3 siervos. El uno recibió 5 talentos, el otro 2 y el otro 1. Los 2 primeros fueron, negociaron, trabajaron, y cuando su señor les pidió cuentas, dijo, mire, hemos negociado, aquí tiene lo que hemos ganado. Pero hubo un tercero que dijo, tuve miedo, sé que es un hombre duro, que cosecha donde no siembra, que recoge donde no esparciste. Tuve miedo y enterré tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dice, siervo malo, siervo negligente. Debió dar mi dinero a los banqueros para que cuando regresara lo recibiera con los intereses. Entonces muchas de las veces por negligencia no usamos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, Dios quiere que aprendamos y que conozcamos cuáles son esas bendiciones que Dios nos ha dado. En primer lugar, hay una bendición poderosa y es que Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado poder. Vas a escribir en el chat ahí, Dios me ha dado poder. Desde el mismo momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Él dice la palabra que nos dio poder. Y mire que la Escritura ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, quiero que lo leamos detenidamente, que lo analicemos, que lo meditemos en esta mañana. Dice la Escritura, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Gloria al Señor. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Qué importante es que nosotros seamos conscientes de que Dios nos ha dado de su poder. Él nos ha dotado con su poder. Y en este versículo vemos esa verdad espiritual que muchos a veces no la conocemos o no la sabemos, ¿sí? Y es que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y nos da poder. Y ese poder que recibimos del Espíritu Santo es un poder especialmente para predicar la palabra de Dios, para llevar la palabra de Dios a aquellas personas que aún no conocen del Señor Jesucristo. Ese poder que viene del Espíritu Santo, dice la Escritura, es para que seamos testigos, para que podamos testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu hogar. Tenemos que llevar esa palabra y testificarle a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio. Tenemos que llevar la palabra del Señor
predicarla en Sogamoso, en Boyacá, en Colombia y hasta lo último de la tierra, como dice la palabra. Y ese poder para hacerlo nos lo ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la Escritura que el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad a sus discípulos para ir por todo el mundo y predicar la buena noticia. Dice la Escritura, entonces le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia a todos. Qué importante es ese mandamiento, esa orden de nuestro Rey, el Señor Jesús, de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? A todas aquellas personas en todas partes. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, como creyentes que somos, no podemos dejar de compartir las buenas nuevas de salvación, porque Dios nos dio primero el poder para hacerlo. Segundo, nos dio la orden para hacerlo. No podemos seguir excusándonos en que no podemos hacerlo porque ya tenemos el poder, ¿cierto? Tampoco podemos avergonzarnos de predicar la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si alguno se avergüenza de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré delante de mi Padre. ¿Pablo qué decía? Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, como también al griego. Y es una bendición, es algo maravilloso que nosotros podamos predicar la palabra en este tiempo. Ese poder que Dios nos ha dado, en primer lugar, ya vimos, es para denunciar las buenas nuevas, para testificar, para llevar la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos los que Dios ponga en nuestro camino. Esa es una oportunidad para predicarles de la palabra del Señor. En segundo lugar, también la palabra del Señor, ese poder que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, es para poder enfrentar y para tener la victoria en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Estamos viviendo unas circunstancias difíciles. Estamos viviendo una cuarentena, estamos viviendo un aislamiento social, estamos en medio de una pandemia, pero ahí tenemos una herramienta, una bendición poderosa, y es el poder de Dios. Ese poder de Dios para hacerle frente a la adversidad, para hacerle frente a los temores, para hacerle frente a las circunstancias que estamos viviendo. Romanos capítulo 8 versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está contigo, está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál virosis, cuál pandemia podrá afectarnos a nosotros, verdad? Entonces es muy importante que nosotros enfrentemos y usemos ese poder que Dios nos ha dado, con el cual Dios nos ha dotado por su misericordia, y lo usemos también nuestra fe, ¿cierto? Y en el poder del Señor resistir y salir victoriosos de las pruebas, de las circunstancias que estemos viviendo. La Escritura dice que nuestra fe no depende de la sabiduría humana. Tu fe no depende de la sabiduría humana, sino que depende del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ese poder es también para revestirnos y tomar esa autoridad y ese poder y hacer frente con la fe a las circunstancias que estamos viviendo, que usted está pasando. Quizás está sin empleo, quizás está preocupado porque no tiene trabajo, pero en el poder de Dios, use su fe y levántese creyendo, así como lo hizo nuestro padre Abraham, que salió allí en obediencia a la palabra de Dios, creyendo al mandamiento que Dios le había dado. La segunda bendición que Dios nos ha dado y que no sabemos usarla es la autoridad. Es la autoridad. Escribe en el chat. Número 2, Dios nos ha dado autoridad. Número 1, nos dio poder. Y ya sabemos para qué es el poder de Dios. Y número 2, la autoridad. Yo quiero enseñarles para qué es la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a leer la palabra ahí en Romanos 13,
versículo 1 y 2, dice la Escritura de esta manera: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. En este versículo entonces vemos que Dios nos declara que quien da la autoridad es el Señor. Él es la fuente máxima de autoridad. Y Él ha establecido las autoridades terrenales. Nuestra nación tiene un presidente, tiene un gobernador y tenemos un alcalde. Y ellos son las autoridades que Dios ha puesto allí, y nosotros tenemos el deber de obedecerlas y de acatar esas autoridades. La palabra de Dios nos dice ahí en Lucas 9:1, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos. Y dice la palabra, y les dio poder y autoridad para expulsar los demonios y para sanar toda enfermedad. Aquí vemos que entonces el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre la enfermedad, tenía autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, sobre el mar, sobre todo. Gloria al Señor. Qué importante, porque el Señor Jesucristo de esa autoridad también nos ha dado autoridad. ¿A quiénes? A usted y a mí, que hemos creído en el Señor, que hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador, que Él es el Supremo, el Rey Supremo, y que de Él emana toda autoridad. Gloria al Señor por esa autoridad que Dios nos ha dado, y lo que tenemos que hacer en este tiempo es usar esa autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. En nuestras familias Dios ha establecido a los padres como las autoridades máximas en la familia. Por eso usted, como padre de familia, no debe orar para que Dios le dé autoridad, porque Dios ya te dio autoridad. Lo que debemos orar es para que podamos ejercer esa autoridad, usar esa autoridad que el Señor ya nos dio a nosotros como padres, para poder guiar, para poder instruir, para poder corregir, para poder disciplinar a nuestros hijos. Así que el padre de familia tiene que usar esa autoridad que Dios le ha dado en su hogar. Los demás miembros de la familia están en la obligación, ¿cierto?, entre ellas la esposa, de respetar y de acatar esa autoridad que Dios ha colocado. Recordemos lo que decía el apóstol: toda autoridad que hay en la tierra proviene de Dios. Él es la fuente máxima de autoridad. Y todas las autoridades, incluso las terrenales, Dios las ha colocado para que nosotros las observemos y para que nosotros las obedezcamos. Aleluya. No podemos, amados amigos y hermanos que hoy no me están escuchando, desconocer la autoridad que Dios ha puesto allí en tu casa, ¿cierto? Vemos autoridades allí en la empresa, hay un jefe y él es la autoridad. Allí en el colegio vemos a un rector y esa es la autoridad. Allí en la universidad vemos a un rector y es la autoridad allí en ese lugar. Y qué bueno que usted y yo le pidamos a Dios que nos enseñe a ser obedientes a nuestras autoridades, porque eso trae bendición. Recordemos que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y qué bueno cuando nosotros podemos tener eso presente y a enseñárselo también a nuestros hijos. Los padres de familia tienen que usar la autoridad. Tienen que usar la autoridad. Si se le dificulta usar la autoridad, pídele al Señor que le dé sabiduría para usar esa autoridad. No permitir el pecado en nuestros hogares. No permitir el pecado en nuestros hogares. ¿Y cómo no lo permitimos? Usando la autoridad. No ser indiferentes al estilo de vida
de nuestros hijos, porque quizás a veces nuestros hijos llevan una vida que no agrada a Dios, porque están quizás en pecado. Y yo quiero comentarles lo que está escrito allí en 1 de Samuel capítulo 22, que habla acerca del sacerdote Elí, y dice que su casa fue juzgada por Dios, el castigo vino sobre la casa de Elí porque él no usó la autoridad como padre de familia, como sacerdote en su casa. Y entonces sus hijos vivían una vida desordenada, llevaban una vida de pecado. Allí estaban siendo mal ejemplo, mal testimonio para el pueblo, y Dios tomó esa represalia y vino el castigo, la ira de Dios sobre la casa de Elí. Yo quiero que usted allí en su casa con tiempo lea allí lo que dice en 1 de Samuel capítulo 2 del versículo 22 en adelante. La palabra de Dios habla también de otro hombre y que conocemos como el pecado de Acán. Acán era el sobrino allí del jefe de familia, pero cometió una imprudencia. Y mire que por la imprudencia por el pecado de este sobrino, ¿cierto? Vino el castigo, la ira de Dios sobre la casa allí de sus padres, y todos perecieron a causa del pecado de un miembro de la familia, que aunque no era un hijo, sino era ya una persona retirada de la familia, vino y trajo consecuencia a su casa. Entonces es importante que nosotros aprendamos a usar la autoridad que Dios nos ha dado como padres y en el rol que Dios nos ha colocado. Es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios. El temor a Dios. Gloria al Señor. No permita que sus hijos traigan el pecado a su casa. Si su hijo llega con cosas que usted no le ha comprado, ponga atención en eso, porque él de pronto está trayéndose del colegio o de los vecinos las cosas. Y eso puede traer desgracia a su propio hogar. Entonces es muy importante que usted use la autoridad que Dios ha dado a su vida. Otra bendición importante que Dios nos ha dado y que no la sabemos usar es el dominio propio. Escriba ahí número 3, dominio propio. Dios nos ha dado a todos dominio propio. La Escritura dice allí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. En otra versión, en la Reina Valera dice, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dotado a nosotros. Dios nos ha dado a nosotros lo que nosotros necesitamos. Es triste que muchos cristianos no usemos o no usamos el dominio propio. Y por esto se han tenido graves problemas, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestra familia. Y la palabra de Dios encontramos casos también, como los anteriores que hemos leído y que hemos comentado en esta mañana, como el caso de Elí, como el caso de allí de este varón que cometió esa imprudencia. Entonces vemos también que la Biblia nos habla de un caso, y es el caso de Noé. Y allí en el capítulo 9 del libro de Génesis nos habla de cómo Noé, después de que pasó el diluvio, él plantó un viñedo, y un día se puso y fabricó vino. Y tomó de ese vino y se embriagó. Y entonces sus hijos, que eran pequeños todavía, pues se burlaron de la embriaguez de su padre. Y cuando su padre despertó de la embriaguez, entonces maldijo a sus hijos. Y eso afectó gravemente la familia, ¿cierto? Hasta el día de hoy esa maldición que este padre irresponsable, falto de dominio propio, causó allí a su familia, a sus propios hijos. Y mire que en nuestro tiempo
la historia se sigue repitiendo. Muchos padres de familia llegan embriagados a sus hogares, son descubiertos por sus hijos en casos de infidelidad, en mentiras, en tantas cosas, pero eso trae una consecuencia grave para su familia, para sus propios hijos. Muchos hijos dan la espalda a sus padres porque ven cosas que no están de acuerdo, que saben ellos que no agradan a Dios, pero sin embargo, por la falta de usar el dominio propio, por no usar el dominio propio, afectamos la vida de nuestros hijos, el presente y el futuro de nuestros hijos. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nuestros hogares sean saludables y Dios quiere que usted como padre de familia sea el ejemplo para sus hijos, sea el modelo para sus hijos. Y eso tenemos que nosotros, para eso Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Tenga cuidado con la forma que hablas. Tenga cuidado con su conducta, porque sus hijos lo están observando. Tenga cuidado con las palabras que profiere delante de ellos, porque sus hijos lo más probable es que las vayan a imitar. Su conducta es importante porque es el ejemplo, es lo que usted le va a enseñar allí a sus hijos. Entonces, qué importante es que para nosotros usar ese dominio propio. Gloria al Todopoderoso. Así que, amigo y hermano, si usted no tiene estas tres bendiciones, primero, poder de Dios. Segundo, autoridad. Tercero, dominio propio. Yo lo invito hoy para que invite a Cristo a su vida, a su corazón. Hay personas que quizás ya aceptaron a Cristo hace mucho tiempo, pero no sabían que Dios les había dotado de poder, de autoridad y de dominio propio. Yo quiero invitarlo a usted a que haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, porque sé que en la cruz del Calvario pagó por los pecados de toda la humanidad, por mis pecados y los de mi familia. Hoy yo reconozco que tú eres el Señor, el Salvador de mi vida. Yo te recibo y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me des poder, que me des autoridad y que me des dominio propio y que me ayude a ejercerlo. Dame la sabiduría para usar tu poder. Dame sabiduría para usar la autoridad que tú me has dado. Y dame sabiduría para usar el dominio propio que hoy he recibido. Gracias te doy, amado Jesucristo, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Adicionalmente te pido, Señor, que escriba nuevamente mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que tú has hecho por nosotros, por darnos al Espíritu Santo y por darnos poder y autoridad y dominio propio para ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos. En el nombre de Cristo nuestro Señor, le damos gracias. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Así que yo le invito a usted para que le dé gloria a Dios, dele gracias a Dios, rinda su corazón delante de la presencia de Él y alabe y glorifique el nombre del Señor, porque Dios nos ha dado grandes cosas. Así como Pedro no le dio oro ni plata allí a aquella persona que estaba en la puerta del templo, Él le dio de lo que él tenía, y lo que él tenía era la palabra de Dios. Y por eso le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al Señor. Quiero saludarles, antes de finalizar esta transmisión, quiero saludarles a todos de manera especial, saludar y felicitar allí a los que están cumpliendo años. A Iván Castillo, felicitaciones, estaba cumpliendo años el día de ayer, Dios lo bendiga. A Danilo Espíndola, Dios lo bendiga porque hoy está celebrando un año más de vida. Que el Todopoderoso lo guarde, lo prospere y que en este nuevo año sea un año de bendición, de victoria para
para usted y para toda su familia. Gloria al Todopoderoso. Quiero saludar de manera especial a las personas que en esta mañana se han conectado con nosotros. Está por aquí Karen Montemiranda, Dios la bendiga, un saludo especial para toda su familia. A Milena Serna y toda su familia, Dios le bendiga grandemente. A Julián Mesa, un saludo especial para Julián, para toda su casa, para toda su familia, que hoy se han reunido en Lluvias en Línea. A toda la familia Lluvias de Bendición que se ha conectado en esta mañana. Al ingeniero Edwin Huechá, Dios lo bendiga. Saludos a tu casa, a tu familia, a tus padres, a todos allí. A Juan David Torres, Dios lo guarde, lo bendiga. Sé que están todos conectados ahí en tu casa. Un abrazo para todos, un saludo especial. A mi hermana Carmen Zorro, a Carolina, a René, a todos allí en su casa, Dios los bendiga grandemente por estar conectados con nosotros. Gloria al Señor. A nuestra hermana María Roballo, a Danilo, Dios lo bendiga. Allí a todos en su casa, de manera especial saludamos a Santiaguito, Dios lo bendiga de manera especial. Nuestra hermana Hermelinda, Dios la guarde, la bendiga. A Sarita Acevedo, a Wilmar, a Sandrita, a todos allí en Nazaret, a toda la familia de Nazaret, Dios los bendiga, a los hermanos, a Camilo, a Jimena, a todos ellos, junto con sus hijos, sabemos que están conectados con cada uno de nosotros. A nuestra hermana Jenny Bobadilla, a nuestro hermano Isidro, a David, a toda la familia Pinzón, a Carito, bendiciones, Dios los guarde, los bendiga y los prospere en esta mañana. A Tatiana Talero, a nuestra hermana María Niño, Dios la bendiga, allí con su familia en esta mañana. A nuestra hermana Alba Toro, un abrazo cariñoso desde Sogamoso, Dios le bendiga, allí a toda su familia, junto con sus hijos, con todos sus familiares. Que el Señor le conceda los anhelos y los deseos de su corazón. Nuestra hermana María Roxana, junto con sus hijitos, con su familia, un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Gloria al Todopoderoso. A Ivancito, felicitaciones nuevamente por sus cumpleaños, a toda su familia, un abrazo y les deseamos que el Todopoderoso les fortalezca también en este tiempo de prueba, de crisis, de dificultad, que el Espíritu Santo les fortalezca y les dé todas las fuerzas para seguir adelante en el nombre del Señor. Nuestra hermana Daniela Carreño y toda su familia, Dios les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Que el Todopoderoso los guarde, los proteja siempre. A nuestra hermana Blanca Talero con su mamita allí, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Sabemos que están pasando un tiempo difícil, pero sabemos también que el Señor nunca les ha desamparado ni les va a desamparar. Gloria al Todopoderoso. Bueno, hay muchas familias que no me aparecen acá, pero que sabemos que se han conectado con nosotros. A todos ellos Dios les bendiga. Les amamos en el amor del Señor y estaremos orando por su necesidad para que en este tiempo el Todopoderoso les asista, les proteja y les guarde. A nuestra hermana Andreita Tibavija, Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por unirse a esta transmisión. Yo sé que esta palabra es una palabra que va a tocar y va a impactar o impactó su vida, su corazón. Dios le siga bendiciendo y guardando. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver quién más aparece por acá. Gloria al Todopoderoso. Así que, amados, en esta mañana yo quiero invitarlos a que estemos orando. Vamos a orar por nuestro amigo Steven Cárdenas, que en el día de ayer sufrió un accidente de tránsito y en este momento está allí en el hospital en Tunja. No sabemos, sabemos que el accidente fue grave, pero también sabemos que el poder de Dios va a estar con él y va a estar guardándole en este tiempo. Vamos a estar orando por las peticiones que también nos han colocado en el chat. Durante las reuniones de esta semana vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor. Sabemos que este es un tiempo que Dios ha permitido para que nos unamos en oración y para que estemos clamándole al Señor por protección, por salud,
Vamos a estar orando por aquellas personas que quizás han perdido un ser querido en este tiempo, en esta pandemia. Aquellas familias que quizás tienen algún ser querido allí que ha sido contagiado con este virus. Por todos aquellos hogares, no solamente aquí en Colombia, sino también en el mundo entero, que han perdido a sus seres queridos y que en este momento necesitan de tu oración y de nuestras oraciones. Así que yo quiero invitarles, antes de despedirnos en esta mañana, que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos ha bendecido con poder, con autoridad y con dominio propio, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor. Te doy gracias, Señor, en este momento por cada una de las personas que hoy se han unido a nuestra transmisión. Señor amado, gracias porque han sido fieles. Señor, yo sé que tú les has ministrado por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Señor amado, que los guarde. Te pido, Señor amado, que los bendiga, Señor, que los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda adversidad en este tiempo. Señor, que la fe de ellos no desfallezca, Señor. Padre de la gloria, que los acompañe y que el ángel del Señor acampe alrededor de sus hogares, de sus hijos, de su trabajo, de su empresa, Señor. Los bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por aquellas personas que hoy están allí en los hospitales, que hoy están allí en cuarentena porque han sido contagiados. Aquellas personas que hoy están quizás allí debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI. Señor, te pido que se acuerde de ellos, que hagan memoria de ellos en este momento. Que envíe, Señor, una palabra de sanidad, una palabra de vida, una palabra de salud allí para ellos. Levántalos en victoria, Padre de la gloria, porque la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario es nuestra victoria, es la victoria de aquellas personas que hoy están en un lecho de enfermedad, en una UCI o allí en un aislamiento por causa de esta pandemia, Señor. Oramos también de manera especial por todas aquellas familias, por aquellos hogares que han sido afectados, que han perdido algún miembro de su familia. Señor, te pido que los consuele. Señor, te pido que los levante, que les fortalezca, Señor, para pasar este tiempo de crisis, este tiempo de enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos también para que nos acompañe, para que guarde nuestro entrar, para que guarde nuestro salir. Señor amado, encomendamos nuestro camino en tus manos y te pedimos que en esta semana nos asista, nos bendiga, Señor, y que tu Santo Espíritu nos consuele, que nos fortalezca siempre, que nuestra fe no falte, Señor, sino que cada día seamos fortalecidos por el poder de Dios en medio de las circunstancias que estamos, que nos dé dominio propio, que nos dé autoridad sobre el enemigo, sobre cualquier circunstancia, y que nos dé el poder y la sabiduría del Espíritu Santo para llevar tu palabra, para seguir predicando, para seguir orando por los enfermos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, gracias por cada una de las familias que se han conectado en esta mañana. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les bendiga y les guarde. En el día malo los esconda en el hueco de tu mano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, amados amigos que hoy se han conectado con nosotros. Que el Todopoderoso derrame su gracia, su sabiduría en sus vidas. Dios los bendiga, un abrazo fraterno y hasta pronto. Muchas bendiciones para todos. Bye bye. ¿Alguna vez has visto a un pastor? ¿Qué has visto en ellos? La mayoría han dejado todo para dedicarse al servicio de Dios. Ellos se dedican a predicar, enseñar, visitan enfermos, aconsejan gente, entre muchas otras tareas.
Pero en realidad, ¿tú conoces el corazón del pastor? ¿Qué siente? ¿Qué sufre? Hagamos un viaje al corazón del pastor. Muchas veces dejan su propia casa por ayudar a los demás. Son traicionados a veces por los más cercanos. Lloran en silencio por la carga y el dolor de la iglesia. Muchas veces hacer la obra sin recursos, sin ayuda. Y muchos de ellos se enferman física y emocionalmente por la tarea pastoral. Así que amemos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas, y hagamos el trabajo de ellos más fácil, orando por ellos y apoyándolos en todo.